Tengan todos muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Espero que todo les vaya de la mejor forma y pues desde acá les deseo pues unas felices vacaciones ya ahora que entramos a un periodo vacacional. Sean bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar acerca de las estructuras estáticamente indeterminadas. Aquí empezamos a dar un paso más adelante a lo que nosotros hemos venido viendo y lo que hemos estado acostumbrados a ver a lo largo de toda la materia, ¿no? Hoy entramos a la etapa de las estructuras estáticamente indeterminadas, donde viene un poco a lo que es concluir la parte del análisis de los elementos versus una deformación. Pero también en la parte de las estructuras estáticamente indeterminadas se va a llevar a cabo lo que es otra de las condiciones que termina a complementar lo que es la parte de la mecánica de los sólidos 1, que es exclusivamente la parte de estática, ¿no? En general, este tema nos ayuda, o nos va a ayudar, mejor dicho, a comprender, a entender que también yo debo, sí, hay que ver esa parte, debo de encontrar algunas fuerzas, debo de encontrar algunas cosas que yo no las voy a poder encontrar bajo los métodos, llamémoslo así, tradicionales de diseño. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el método que se emplea para el estudio de las estructuras estáticamente indeterminadas eh, me ayuda a encontrar ciertos datos de un tipo de estructuras que yo no las voy a poder encontrar bajo lo que es la sumatoria de fuerzas, que son cosas pues un poco más sencillas, que son cosas que se ven en mecánica de los sólidos 1. Sin embargo, como ahora nosotros lo que encontramos son fuerzas, lo que encontramos son elementos que vienen a complementar lo que es este tema, que vienen a complementar lo que es la determinación de fuerzas, nos vamos a topar con otro, yo lo veo así, con otro condición. Este tema no se puede estudiar en lo que es la mecánica de los sólidos 1 o en la mecánica estática, porque la mecánica estática en sí, ¿no? Solamente me determina ciertas fuerzas, me determina ciertos factores con los valores de la estática, ¿no? Las fórmulas propias de la estática. Sumatorias de fuerzas, condiciones físicas, etcétera. Pero para estudiar lo que son estructuras estáticamente indeterminadas, yo tengo, por lo tanto, que auxiliarme de otro medio. Este otro medio del cual yo me voy a auxiliar es más que todo lo que es el estudio del material. ¿Qué quiere decir esto? Que este tema combina ambos, ¿sí? Combina el estudio propio del material con las propiedades estáticas, ¿no? Entonces, aquí ya se hace una combinación de ambos. Por eso yo tuve que haber entendido primero, tuve que haber pasado primero toda una primera etapa, ¿no? De ejercicios que hemos venido viendo a lo largo de la materia de esfuerzo normal para poder llegar a este punto. Entonces, para llegar a este punto, precisamente, voy a combinar las leyes de sumatoria de fuerzas, pero también las leyes, lo vamos a llamar así, de análisis del material, porque para llegar a esto necesito analizar el material. A comparación de mecánica de los sólidos 1, ¿sí? Donde no necesariamente tengo que tener el material para conocer las fuerzas que van a dar que van a generar una estructura. Quienes llevaron esta materia conmigo se recordarán que yo hablaba de que existen dos tipos de estructuras, las estáticamente determinadas y las estáticamente indeterminadas. Entonces, nosotros en esta materia se estudia las estáticamente determinadas. Y para esta materia, pues analizamos lo que son ya las indeterminadas. Vamos a ver un poco la camarita. Acá abajo. Bien, ahora, ¿qué es una estructura estáticamente indeterminada? Que eso es lo que venimos a buscar. Se le conoce a una estructura que tiene más reacciones externas o fuerzas internas que las que puede determinarse con las ecuaciones de estática.
Dicho de otra forma, esas estructuras están formadas por mayor cantidad de elementos estructurales de los necesarios para permanecer con una estabilidad. Vamos a ir por partes. El primer párrafo a mí me indica cuando habla de que tiene más reacciones externas o fuerzas internas, quiere decir que este elemento tiene un exceso de fuerzas que van a reaccionar a lo que se le va a estar aplicando verdaderamente al elemento. Yo al elemento le puedo aplicar cuán cantidad de fuerzas yo necesite. Yo le puedo aplicar fuerzas en X, fuerzas en Y, fuerzas en Z, momentos, etcétera. Sin embargo, es la característica de la estructura estéticamente indeterminada es que las reacciones externas que van a contrarrestar todas las fuerzas que yo aplique van a ser más de las necesarias, ¿sí? Haciendo un repaso de lo que es en la mecánica de sólidos 1, nosotros establecíamos ciertas condiciones cuando se estudia una viga, ¿no? Que una viga o un elemento generalmente tiene que constar de 3 reacciones para generar una estabilidad. Y analizamos, por ejemplo, que cuando teníamos un empotramiento, tengo 3 reacciones, ¿no? Momento, X y Y. Y ahí yo cumplía lo que son las condiciones de equilibrio para esa estructura. Si tenía un apoyo fijo, solamente voy a tener reacción en X y en Y. Entonces, necesitaba un extra, ¿sí? Una reacción extra para asegurar una mayor estabilidad. Y generalmente esa reacción extra era un rodillo, que solamente tiene una reacción en Y y nada más. Entonces, esas fuerzas que nosotros determinamos en ese momento o en dicho momento, eh, pues no eran otras más que las que lo podíamos hacer a través de las ecuaciones, ¿no? A través de una sumatoria de momentos, a través de una sumatoria de fuerzas en X o a través de una sumatoria de fuerzas en Y. Sin embargo, acá yo voy a tener el mismo elemento con X cantidad de fuerzas aplicadas, pero ahora la diferencia es la siguiente. Yo voy a tener por un lado, ¿sí? Una reacción de empotramiento, por ejemplo, y voy a tener 3 reacciones. Pero ahora del otro lado, ¿sí? O sea, yo tengo este lado. Del otro lado yo voy a tener lo mismo, ¿sí? Otra reacción de empotramiento. Entonces, lo mismo es, al tener otra reacción de empotramiento que tengo 3, este, ¿qué sería? Tengo 3 reacciones extra. Entonces, ya tengo 6. Esas 6 reacciones yo no las voy a poder determinar con los métodos propios de análisis de fuerzas, X, Y, Z. No lo voy a poder determinar. Sin embargo, como yo sé que no lo voy a determinar, tengo que agarrar un medio auxiliar para poder determinar. No es que no se pueda, claro que se puede. Porque también se tiene que analizar esto. En ingeniería civil, este es el inicio, lo vamos a llamar así, este es el parte del análisis para estudiar lo que es una edificación completa. ¿A qué me refiero con esto? Que en la realidad los diversos elementos no siempre van a estar completamente solamente con un apoyo fijo y un rodillo y se acabó. No, muchas veces lo que va a pasar es que voy a tener elementos empotrados casi en toda mi estructura. Entonces, esta es una primera parte para después comprender cómo van a actuar las distintas reacciones en una edificación, ¿ya? Que son unidireccionales, etcétera. Sin embargo, nosotros nos quedamos acá porque este análisis es un poco más sencillo si lo vamos a analizar para una maquinaria. Pero se tiene que ver, porque aquí lo que cuenta mucho es también el tipo de material que yo voy a utilizar. No todos los materiales van a ser capaces de soportar una carga que se le va a aplicar y mantener el equilibrio, ¿sí? Si yo utilizo un material que no tiene el equilibrio, perdón, que no soporta correctamente los materiales, perdón, las fuerzas que se van a aplicar, ¿sí? Si yo no lo hago, lo que va a suceder es que muchas veces voy a poner en riesgo la estabilidad de mi estructura, ¿sí? Entonces, al perder esa estabilidad de la estructura, es donde vienen los fallos, es donde vienen cosas que ya son bien conocidas por nosotros, colapsos, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que contar, se tiene que tener la debida precaución para poder realizar esto. Ahora bien,
Dicho de otra forma, ya el siguiente párrafo, lo que sucede en la realidad es la siguiente. Muchas veces no se necesita, lo vamos a llamar así, una gran cantidad de elementos, no se necesita mayor cantidad de restricciones o lo que ustedes quieran para dar una estabilidad al elemento. Ya explicaba anteriormente que simplemente a veces necesitamos un apoyo fijo, un rodillo y se acabó. Pero acá lo que sucede es que estos elementos se les da una sobre, ¿qué sería? Se les da una sobreestabilidad. ¿Qué quiere decir? Que se pueden incluso convertir en elementos rígidos completamente. Es decir, que al empotrar ambos, por ejemplo, si al empotrar ambos, lo que voy a generar es que mi elemento se convierta muchas veces en un elemento rígido, donde tiene restricciones por todos lados y esto nada más ahí sí se queda. No hay más. Entonces, ese análisis de este elemento se tiene que hacer con el estudio del material, porque el material es al final quien soporta, al material es al final quien tiene que reaccionar a lo que está pasando, a las fuerzas que se aplican. Eh, esta mayor cantidad de elementos estructurales muchas veces me van a decir, bueno, entonces quitémoselos, pero muchas veces es necesario por el tipo de sistema estructural que se utiliza, al menos en ingeniería civil, sí es necesario por los tipos de sistemas que nosotros utilizamos. En una maquinaria puede ser que sí sea lo ideal quitar ciertos elementos para evitar pues este tipo de inconvenientes, pero nos vamos a ir dando cuenta en el camino. Para el diagrama que estamos presentando ahorita, este es un diagrama que está acá. Véanlo bien. Hay una viga que para este caso presenta un apoyo fijo en la parte A, un rodillo en la parte B y un rodillo en el punto C. Esto lo que a mí me indica es que el elemento tiene 4 reacciones. Lo que reacciona en A, lo que reacciona en B y lo que reacciona en C. ¿Sí? Para lograr un correcto funcionamiento de esta viga, basta con solo 3 reacciones y con eso nosotros mantenemos su estabilidad. Algunos autores lo que planificarían, algunos autores lo que dirían es, quitemos el apoyo en B, que es este que está acá, y aseguramos que la fuerza F que se aplica acá, pues se distribuye uniformemente en toda la viga. Otros autores le pueden decir, quitemos el apoyo en C, ¿sí? Porque así, tanto el apoyo A como el apoyo B basta con estos dos apoyos para recibir la mayor cantidad de fuerza o reaccionar a la mayor cantidad de fuerza que se aplique en F. Y esto pues nada más muchas veces queda empotrado por cuestiones estéticas o por funcionabilidad y no pasa nada. Entonces, pero muchas veces aquí te puede hacer que llegue otra viga, muchas veces aquí puede ser que haya otro elemento del que tenga que analizar en otro eje y pues el apoyo lo tengo que dejar ahí. Entonces, aquí sí es necesario dejar esto y obviamente se me convierten en 4 reacciones. Entonces, desde este hecho que este elemento ya tiene 4 reacciones, yo ya lo puedo catalogar como una estructura estáticamente indeterminada. Ahora, las 3 reacciones pueden ser encontradas con las fórmulas de sumatorias X y Y. O sea, si aquí solo tuviera 3 reacciones, yo encuentro esto hago sumatoria de momentos en A, encuentro esta reacción, después una sumatoria de fuerzas en Y, encuentro esta reacción y con una sumatoria de fuerzas en X encuentro esta reacción. Sencillo, algo que como le digo es un repaso de sólidos 1. Sin embargo, en este ejemplo, al existir 4 reacciones, estas no se pueden encontrar por estas fórmulas tradicionales, ya que el número de incógnitas va a superar lo que yo pueda encontrar por medio de estas fórmulas. Es decir, con las fórmulas de sumatoria de fuerzas en X y Y, en momento solo puedo encontrar máximo 3 incógnitas, que es lo único que tengo. O sea, a mí me sirve para encontrar 3 incógnitas, obviamente solo son 3 tipos de sumatorias. Y ya, acá rebasa eso, porque tendría ¿qué haría acá con sumatoria de fuerzas en Y? Yo puedo hacer sumatoria de momento acá en A. Y cuando hago el brazo, porque es sumatoria de momento, aquí me queda una incógnita y aquí me queda otra incógnita. Puedo venir yo, lo mismo, generar por otro lado sumatoria de fuerzas en Y y me van a quedar 3 incógnitas. Entonces no voy a solventar nada. Entonces,
es por eso, o sea, y por lo tanto que no se puede tener, o sea, no puede encontrar esto a través de las fórmulas tradicionales, porque no voy a llegar a absolutamente nada. Entonces, para eso sirve el análisis de los materiales. Entonces, lo que ustedes ven acá, vamos a mover la camarita para esta esquina. Lo que ustedes ven acá ahora son ejemplos, el diagrama del lado derecho, son ejemplos de estructuras estáticamente indeterminadas. Vean, por ejemplo, acá un empotramiento y un rodillo, 4 reacciones, un empotramiento, perdón, solamente un empotramiento y acá rodillo. Eso sería lo ideal, en todo caso, si fuese así. Acá tengo doble empotramiento. Obviamente, al tener aquí un doble empotramiento, pues no se me genera mayor problema. Acá tengo apoyo fijo, 3 rodillos, empotramiento y 3 rodillos. Todas estas son estructuras estáticamente indeterminadas. Toditas. ¿Por qué? Porque pues obviamente todas ellas necesitan un tipo de análisis específico para poder determinar cuál es el valor de la fuerza en cada una de estos puntos. Estos son ejemplos de estructuras, como les decía, que cuentan con más apoyos de los debidos para una correcta estabilidad. Es decir, estos tienen estabilidad excesiva. Estos elementos, por lo general, son comunes y se presentan en su mayoría en estructuras complejas de edificaciones y en algunas maquinarias. No en todas. No en todas voy a tener esta cantidad de restricciones. Como les comento, muchas veces, tomando por ejemplo este elemento, lo que sucede es que al punto B a lo mejor puede llegar un elemento que está colindando con ese punto, que está llegando a ese punto. Entonces, si colinda de ese punto, entonces no puedo quitar esa reacción porque a lo mejor esa reacción me está generando una estabilidad en el elemento que llega ahí. Entonces, pero en realidad todo esto se genera en estructuras, como les digo, en edificaciones. En edificaciones sí es más complejo verlo. Un edificio que se analiza bajo marcos de carga, así se llama el método, generalmente el análisis que se le hace a cada viga es este, que ustedes ven acá, ¿sí? Porque estas vigas que usted está acá, al estar empotrada en estos, que sería, como ustedes lo ven, reacciones, estas vienen siendo las columnas. Entonces, aquí sí, porque la viga está empotrada en 2 columnas y el análisis pues se tiene que hacer. Muy posiblemente distinto sea, por ejemplo, quiero ver, por darles un ejemplo, esto, donde muchas veces lo que sucede es que acá, ¿sí? Esté pues en una conexión viga-viga. Pero eso, como les digo, eso es algo que se analiza más en ingeniería civil. Ahora, sin embargo, la manera de analizar estas estructuras a través de las fuerzas internas y deformaciones del material que pueden existir en el sistema es lo que nosotros tenemos que tomar como análisis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para comprender, para analizar qué sucede en una estructura estáticamente indeterminada, yo lo tengo que hacer a la luz, lo voy a llamar así, lo tengo que hacer a la luz de las reacciones que el material tiene, de las fuerzas internas que el material tiene. A la luz de eso yo lo voy a hacer. Al analizar cómo las fuerzas externas actúan sobre la estructura, se toman algo de los apartados anteriores, ¿sí? Para los cuales recordamos que a todo elemento que se le aplica una fuerza, presenta un esfuerzo y una deformación. Lo tenemos muy claro, ¿sí? O sea que ahora no solamente nos vamos a concentrar en el análisis de las fuerzas y ver cómo van a reaccionar, sino que ahora yo ya sé que cuando yo le aplico una fuerza a un elemento, ese elemento tiene un esfuerzo y se va a generar en él una deformación. Entonces ya van 3 cuestiones. La fuerza que se aplica, el esfuerzo que presenta, la deformación que va a llegar a tener. Analizando las deformaciones presentes en los elementos, podemos encontrar las reacciones que no podemos encontrar a través de las fórmulas tradicionales de sumatoria de fuerzas. Es decir, lo que a mí me va a indicar o el método que a mí me va a ayudar a comprender, ¿sí? Cómo estos elementos actúan
con mayor número de elementos para su estabilidad, ¿sí? ¿Cómo actúa? Es a través de un análisis de las deformaciones. A través de conocer cómo mi elemento se va a deformar o cuánto se va a deformar, ¿sí? Yo voy a poder analizar, yo voy a poder entender entonces cómo mi elemento va a soportar las cargas o en todo caso, que es el fin último, cómo tiene que reaccionar ante esta gran cantidad de cargas. A este método, jóvenes, nosotros le vamos a llamar el método de superposición. Este método es el que nosotros utilizamos. Analicemos el método de superposición. A menudo es conveniente considerar una de las reacciones como redundante y eliminar el soporte. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dos reacciones de esta forma. Una de ellas yo la tengo que eliminar hipotéticamente porque no es que la voy a eliminar, solo la elimino hipotéticamente. Esa es una reacción redundante. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué lado yo tome, voy a llegar al mismo resultado. Pero una es redundante, una es como que se está repitiendo. Y lo eliminamos. Pero la otra sigue, permanece ahí. Debido a que las condiciones dadas del problema no pueden cambiarse arbitrariamente, la reacción redundante debe mantenerse en la solución. Es decir, siempre la fuerza de la reacción que yo esté analizando tiene que mantenerse por los métodos de análisis. Se considera como una carga desconocida, que junto con las otras cargas deben producir deformaciones compatibles con las restricciones originales. Es decir, un elemento se le aplican ciertas fuerzas, hay en la reacción redundante, está ahí, ¿sí? La elimino, pero la fuerza siempre queda ahí, que es una fuerza desconocida. Pero realmente lo que esta fuerza hace es contrarrestar todas las fuerzas aplicadas a lo largo del elemento. Al final de cuentas, lo que eso genera es que yo me esté evitando deformaciones, es decir, que las deformaciones, cuando habla y dice las deformaciones deben ser compatibles con las restricciones originales, habla de que las deformaciones, ¿sí?, que se generan por las fuerzas externas aplicadas, tienen que sumar cero. Es decir, esto me genera una deformación, pero hay una reacción. ¿Sí? Esto me genera una deformación, pero hay una reacción por otro lado que lo que genera es que me esté contrarrestando lo que eso se está deformando y por lo tanto eso se hace cero. La solución real del problema se obtiene considerando en forma separada las deformaciones producidas por las cargas dadas y por la reacción redundante y sumando o superponiendo, por eso se le llama el principio de superposición, los resultados obtenidos. Es decir, ya analizando esto de una mejor forma, como ustedes lo ven acá, voy a poner esto acá. Lo que sucede es esto. Vean, elemento A, elemento B son las restricciones. Y aquí yo tengo un elemento que está siendo cargado de esta forma. Esta carga P que ustedes ven acá genera una deformación. ¿Qué es esto? Obviamente esta tensión aquí se genera una deformación. Sin embargo, vean, arbitrariamente yo acá he quitado lo que es esta restricción, porque es la restricción redundante, es decir, es lo que a mí ahorita no me genera me va a generar un mayor atraso. Obviamente todo se empieza a generar a partir de A, ¿no? Eso no lo quito, no lo elimino. Entonces, esto que ustedes ven acá me genera esta deformación, pero en la realidad yo tengo, aunque yo la he quitado esta restricción de manera hipotética, lo que sí dejo yo de quitar esto hipotéticamente es la fuerza B, que al final de cuentas es la fuerza de la restricción, es decir, la reacción de este empotramiento. ¿Y qué pasa? Como eso está empotrado, aquí no debe de existir deformación, porque estas son restricciones, aquí se hace todo, se hace cero. Entonces, si esto me genera una deformación positiva, esta me va a generar una deformación negativa y ambas me tienen que sumar cero. Lo que por la fuerza P se deforma, la reacción B lo tiene que soportar, tiene que reaccionar y se tiene que convertir en cero. Se vuelve cero. Entonces, vean, aquí está esta diferencia. Este método consta de tres partes. La primera, la fuerza aplicada P, como les mencionaba,
genera una deformación que afecta todo el sistema, en especial una deformación que se expande hacia B, porque obviamente al quitar aquí esta restricción redundante, lo que va a suceder acá es que esto se va a expandir hacia B. En la reacción B, por otra parte, se toma como la reacción redundante, lo que les decía, ¿no? Y se toma como una fuerza aplicada al sistema. ¿Qué es esto? Esto al quitarlo se convierte solo en una fuerza que se aplica al sistema de una manera externa, que al final, como les digo, termina siendo la fuerza de la reacción en B, que en primera instancia también genera una deformación, pero que en esta ocasión se contaría o sería contraria, perdón, a la deformación generada por P. Es decir, estas se contrarrestan porque aquí no debe de existir deformación o la deformación en este punto debe ser cero. Por lo tanto, al ser estas deformaciones contrarias se restan y la diferencia de estas debe ser igual a cero. Y aquí viene la cuestión de por qué debe ser cero. Porque se debe mantener un equilibrio estático. Si yo no llego a cero, yo ahí no tengo equilibrio estático. En conclusión, entonces, la deformación generada por la fuerza P debe ser igual a la deformación generada por la fuerza de la reacción B. Es decir, esto tiene que ser igual a esto. Fin, se acabó. Y muchas veces esta fuerza yo la voy a conocer. La que no voy a conocer es esta. Y muchas veces esa va a ser la que a mí me interesa encontrar. Como las deformaciones son iguales, el valor desconocido y que se debe encontrar es el de la fuerza B, que al final es la reacción que tratamos de encontrar por medio de este método. Es decir, el método de superposición a mí me ayuda a encontrar lo que son muchas veces la fuerza que se debe de aplicar. Muchas veces no va a ser ni siquiera el área, sino que solamente la fuerza que se debe aplicar. A lo mejor alguna vez encontramos las dimensiones, sí, pero cuando ellos son valores dados. Pero más que todo esto es para encontrar lo que son fuerzas aplicadas al sistema. Si yo este método lo quiero ver de una forma numérica, me voy a dar cuenta de lo siguiente, que es lo que yo mencionaba en el apartado anterior. La deformación por la fuerza P menos la deformación por la fuerza B, es decir, la deformación ahí de la reacción, me tienen que sumar 0. Y aquí es el porqué de que esto se estudia en la materia. Como yo hablo de deformación generada por fuerzas, yo voy a hablar de la fórmula generada de la deformación. Y una deformación total. Ojo, aquí yo no voy a hablar de deformación unitaria, sino de deformación total. Fuerza por longitud sobre área por módulo de elasticidad. Con la variante, vean de que aquí lo que cambia es que esta fuerza, ¿sí? Es la que se aplica a un cierto tramo. Y por el otro lado, lo que sí me va a generar algo muy distinto, lo que sí me va a generar es que la fuerza B, porque es una fuerza de la reacción que actúa en todo, que actúa en todo el elemento, me va a actuar en todo el elemento. Es decir, yo aquí puedo tener cantidad de áreas por los distintos tipos de fuerzas que se aplican, pero al final, la reacción en B sí me va a afectar lo que es linealmente todo el elemento. Y de ahí lo demás se mantiene. Por eso, para este método yo tengo que, no lo puedo hacer por sumatoria de fuerzas en X y en Y, porque no lo voy a encontrar, pero sí lo puedo encontrar bajo estas condiciones de deformación y el método de superposición, que es lo que nosotros hemos visto. Si se contara con más fuerza, se tendría que sumar la cantidad de deformaciones generadas por esa fuerza, es decir, saber cuántas fuerzas tengo y cómo eso me va deformando el elemento. Y al final, aunque eso me genere distintos tipos de deformaciones, sus sumatorias tienen que contrarrestarse con las de la reacción y dar cero. Al final, estas tendrían que ser igual siempre a la deformación generada, por la fuerza redundante, que al final es lo que a mí me genera, que es lo que a mí me contrarresta este elemento. Este método de análisis es aplicable cuando las fuerzas que se necesitan encontrar afecten un solo sentido. Es decir, yo aquí este método o solo lo aplico para fuerzas en Y o para fuerzas en X. Nada más. No tengo por qué aplicarlo para otros elementos, ¿sí? Para reacciones de empotramiento donde tenemos momentos en sus extremos, no aplica este método. Es decir, ahí los momentos a mí no me van a interesar. Y se analiza de una forma distinta. Es decir, para analizar esos momentos que se aplican ahí, vamos a utilizar algo más que veremos en el siguiente periodo que se llama flexión pura.
decir, no los dejamos de lado. Siempre los tenemos, pero los utilizamos en el apartado de flexión pura. Y para efectos de diseño, este método es usado para conexiones estructurales y para el diseño de elementos complejos en estructuras. Al final de cuentas, esto a mí me sirve más para encontrar cuáles son los valores de una conexión estructural. ¿Qué tengo yo ahí en una conexión? Tengo A, tengo B, pero esos son más importantes. A esto va hemos venido, si se fijan, de lo menos a lo más del análisis solo de un elemento y hoy vamos ya a otros análisis más complejos que vienen a ser complementarios. Muy bien. Esta ha sido la clase de ahora, jóvenes. Espero que la hayan podido disfrutar, que hayan podido aprovecharla. Les deseo todo lo mejor, que descansen y pues tengan una bonita tarde, noche, donde usted lo esté viendo. Muchas bendiciones.